¿Qué es la literatura? Forma parte de las 7 bellas artes, manifestación artística de la palabra en lenguaje escrita y oral. Es un conjunto de producciones de una nación, de una época o de un género. ¿Para qué sirve la literatura? La literatura expresa la perspectiva de un individuo o sociedad ante los hechos o acontecimientos que suceden a su alrededor. Esta es una manifestación de los sentimientos del ser humano. Comunicación. Para entender la literatura se necesita de la comunicación. Comunicación es un ciclo de empiezo con el emisor, que da un mensaje al receptor. En el receptor y emisor hay un canal y un código para que el mensaje llegue, pero a veces es interrumpido por el ruido. El género lírico. La literatura en sí se divide en 3 géneros: dramático, lírico y narrativo, pero nos vamos a enfocar en el lírico. Este género se enfoca o se basa en el sentimiento, expresados en forma de poesía. Son muy personales y son de carácter subjetivo, llevan la brevedad, tienen belleza, emotividad y musicalidad. El género lírico tiene su origen en Grecia, donde fue llamado así por la lira. La lira fue un instrumento creado por Hermes a base de un caparazón de tortuga y sus intestinos. Apolo, el dios del sol y la poesía, adoptó la lira como uno de sus símbolos, por lo cual se volvió famoso recitar poemas acompañados de este instrumento para honrar al dios. Un ejemplo de poesía griega sería: si odiar es dolor y amar es dolor, entonces de estas 2 amargas agonías, dadme la que es agridulce. La poesía romana comenzó a brillar con luz propia alrededor de los 60 años antes de Cristo, con Lucrecio, Cátulo y finalmente Ovidio. La poesía romana se basaba en el sentimiento del ser humano, la persona y su misma naturaleza. Dentro de la poesía romana se encontraba la poesía didáctica, que era una especie del juego en el que se ponía a prueba la destreza del poeta. Se elegía un tema especializado y complejo, y sobre este el poeta debía componer un poema con el estilo más refinadamente exquisito del que fuera capaz. Otro ejemplo puede ser la poesía individualista o personal. Tuvo en este un periodo de 2 grandes protagonistas, Cátulo y Horacio. Por expresarlo de una manera sencilla, este es el tipo de poesía que hacen aquellas poetas que personalidades se impone de forma absoluta en toda su obra. La aparición de la poesía personal en el momento de la agonía de la República es una muestra de la progresiva emancipación del individuo tan propia de aquella etapa. Edad Media. Del siglo V al siglo XV. Fue la época de trovadores, el aspecto religioso con una gran relevancia que se expresó en todas las artes, incluyendo esta la poesía. La edad del romanticismo. Se dice que en el siglo X aparecieron los primeros textos en lengua romántica. Se considera que esto empezó después de la caída de los romanos. Renacimiento, siglo XV y XVI. Es el nombre dado a un amplio movimiento cultural en Europa. Sus principales exponentes hablan del campo de las artes. Fue fruto de la difusión de la idea del humanismo, que determinan una nueva concepción del hombre y del mundo. Se utilizó este término para retomar ciertos elementos de la cultura clásica. Las características de la literatura: expresión del pensamiento humanista, desarrollar el tema del amor. Naturaleza era una fuente de belleza y mitos provenientes de la antigüedad clásica. Barroco. En los siglos XVI y XVII, otros temas son morales y religiosos, filosóficos y satírico-burlescos. Poesía indígena. Estilo de expresarse donde refleja la conexión que tenían nuestros antepasados con el hombre y la naturaleza, en donde destacan textos clasificados como mitos que utilizan en su estructura verbos armónicos. Poema mayores. En poema mayores está oda, elegía y himno. En oda tiene religioso, heroico, moral y amoroso. En elegía tiene sentimientos de pérdida, elegía heroica. En himno tiene sentimientos principales acompañados con música. Soneto. ¿En qué reino, en qué siglo
¿Bajo qué silenciosa confusión de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Con otoños de oro lo inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río del tiempo, y en el largo camino nos prodige su música, su fuego y sus leones. ¿En qué noche de júbilo o en la jornada adversa exalta la alegría o mitiga el espanto y el ditirambo nuevo que este día le canto? Otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia, como si esta ya fuera cenizas en la memoria. Constituyentes de forma. Son los recursos que utiliza el autor o escritor para lograr su propósito. Estas se dividen en verso, estrofa, ritmo, rima y acento. Análisis morfosintáctico. El análisis morfosintáctico tiene morfología y sintaxis. Morfología es un parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras, y sintaxis se encarga de la coordinación y unión de las palabras. Clasificación de versos de acuerdo al número de sílabas. Una de las clasificaciones más importantes de la cual podemos distinguir los diferentes tipos de versos es la que se basa en el número de sílabas. Los versos del arte menor son aquellos que contienen 8 sílabas o menos de 8, como 2 sílabas bisílaba, 3 sílabas trisílaba, 4 sílabas tretasílaba, 5 sílabas pentasílaba, 6 sílabas hexasílaba, 7 sílabas heptasílaba, 8 sílabas octosílabas. Versos del arte mayor son todos aquellos versos que tienen 9 sílabas o más, como 10 sílabas decasílabas, 11 sílabas endecasílaba, 12 sílabas dodecasílaba, 13 sílabas trisicasílabas, 14 sílabas alejandrinosílaba o alejandrino, y 15 sílabas Figuras pentadecasílaba. literarias. Hiperbatón. Altera el orden lógico de las palabras. Pidió las llaves a la sobrina del aposento. Anáfora. La repetición de una palabra al principio de un verso. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborado, oh noche que juntaste. Epíteto. Utiliza adjetivos para describir y destacar cualidades. Las espinosas zarzas y puntuosas carboneras. Concatenación. Repetición de una frase. Ten cuidado con el crimen de tu beldad. Retruécano. Dar un sentido diferente a una frase usando las mismas palabras. Hay grandes libros en el mundo y hay grandes mundos en los libros. Aliteración. Repetir o combinar sonidos para dar un efecto sonoro. Ahí viene el que vino para beber vino ha venido. El modernismo. La lírica modernista fue un movimiento literario que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su poesía, al igual que el resto de los géneros literarios que lo utilizaron, se caracterizaba por la importancia de las emociones y la disilusión con la ciencia y la verdad absoluta imperantes en la época anterior. El modernismo tuvo una gran importancia tanto en España como en Latinoamérica. De hecho, se suele considerar que comenzó a desarrollarse con la obra Azul de Rubén Darío. Características de la obra modernista. En contraposición al movimiento literario anterior, el modernismo se caracteriza sobre todo por un rechazo a la realidad objetiva y en la exaltación de los sentimientos. La mayoría de los escritores de esta corriente son rebeldes, en contra de la burguesía y la política de la época. De hecho, los escritores latinoamericanos eran en su mayoría nacionalistas.